señor iba gritando, pues saquen a sus muertos. Y la gente los iba tirando ahí como si fueran bolsas de basura. Moría el 60%, pues había más muertos que vivos en la ciudad. Es decir, no había tantos vivos para enterrar a los muertos que había. Ten en cuenta que esta enfermedad era, te contagiaba y te moría. Bienvenido al segundo capítulo de Agartia Podcast. Bienvenido a este proyecto que hemos iniciado. Gracias por ver el primer capítulo y si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado. Hoy hablaremos de una de las cosas más perturbadoras de la historia. Una de las causas más destructivas de Europa. Hablaremos sobre la peste negra. Y en este caso, como en el capítulo anterior, comenzaremos con nuestro compañero Adrián, que nos contará qué pasó antes de este suceso. Pues para saber cómo era o qué pasó en la peste negra, nos tenemos que también situar cómo era la sociedad antes de dicha peste. Vale, y para situarnos nos tenemos que ir otra vez al pasado y esta vez es a la Baja Edad Media. Estoy hablando del siglo XIII y primera parte del siglo XIV. Vale, era una época de crecimiento y fragilidad. Vale, ahora veréis por qué. Y usted se está preguntando, vale, ¿y cómo era la sociedad y demás? Vale, la sociedad era estamental. Para los que no sepan, una sociedad estamental estaba la nobleza, los reyes, obviamente, reyes, nobleza, clero y los campesinos. Vale, los reyes, todo el mundo sabe qué es, un rey, una reina. ¿Qué era la nobleza? Vale, la nobleza era los dueños de las tierras, no de todas, y también los guerreros. Eso era la nobleza en ese momento, ¿vale? El clero, ¿quién era el clero? Eran los que controlaban la religión, la cultura y todas esas cosas. Y los campesinos eran la gran mayoría, ¿vale? Eran los que trabajan en el campo y sus condiciones eran muy duras. Prácticamente ellos cosechaban y primero hay que darle de comer a los de arriba y si hay más comida, pues como yo. Haya viento, haya nieve, haya lo que haya, tienes que ir al campo a trabajar, sí o sí. ¿Pero las tierras eran de los granjeros o eran de otras personas? De la nobleza, de la gente que tenía como a sus verdugos trabajando para ellos, por así decirlo. Pero sí es verdad que había campesinos que tenían sus propias tierras. Sí, yo recuerdo que las tierras eran del rey, vamos a decir en este caso, y que luego el campesino, por acto de dar buena cantidad de comida, básicamente, que esto es como un impuesto, ¿vale? Ellos podían acceder a un trocito de tierra que sería para ellos para cultivar su comida propia, ya que la comida que ellos plantaban era para el rey, ¿no? Sí, bueno, sí, para la alta sociedad, para la gente privilegiada, ¿vale? Porque en estos momentos hay dos grupos, está la gente, privilegiados y no privilegiados. Los únicos no privilegiados eran los campesinos. Sí, sí. Todos los demás eran privilegiados. Es decir, tú no ibas al campo, tú si eras del clero o de la nobleza, y mucho menos el rey, tú no ibas al campo a cosechar nada. Para eso estaban los campesinos. Como acabo de decir, era la gran mayoría de la gente. ¿Sabes? Que había trabajo, había manos para trabajar. Vale, una cosa muy curiosa, y era muy normal en esa época, y básicamente durante toda la Edad Media, era que no existía la movilidad social. O era muy casi nula. O sea, sí existía, pero era casi nula. ¿Qué significa eso? Que si tú nacieras, si tus padres eran campesinos, lo más probable es que tú también murieras campesino. ¿Sabes? No, tú no ibas a ser del clero, ni Sí, de la nobleza. como en la antigua, o sea, en esa época que era, si eras caballero, tu hijo sería caballero. Pero tú, si eres campesino, no vas a poder ser caballero. E igual que los reyes. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Cómo se puede hacer rey hoy en día? La única forma es que tú pertenezcas a una familia real. O que tú te enamores de alguien que pertenezca a una familia real. ¿Vale? Si no, no se puede en esa época. Bueno, sería el contrario, en verdad, porque Bueno, aunque te enamores, en muchos casos no te van a ser la familia. sí, o no serías el rey, o sí. Depende del país. Y bueno, si había una guerra, pues básicamente, lógicamente, como ya dije antes, como había muchos campesinos, ahí también iba la guerra. Pues a lo mejor algunos también se quedaban en la nobleza, los que conseguían sobrevivir a la guerra. Vale, la vida era corta, la esperanza de vida rondaba los 30, 35 años,
La gente moría muy joven en esa época. Imagínense lo duro que pudo haber sido vivir en esa época. Para mí hubiera sido terrible. Claro, es que las películas nos han adornado la época medieval. Pero en realidad era mucho peor de lo que muestran las películas y las series. Era mucho peor, claramente. Y también la religión. La religión era muy intensa y en esta época Dios explicaba todo. Explicaba el hambre, habrás hecho algo malo si hay hambruna. Explicaba las enfermedades. Nos recuerdan un poco a lo de Salem, ¿no? Exacto. Que al final Dios era quien regía todas las leyes Todo, sí. de la sociedad. Y explicaba también la guerra. Muchos reyes dijeron a sus nobles, a sus guerreros y demás, vamos a atacar a otro reino porque Dios me habló y, ¿sabes? La excusa era Dios. ¿Por qué? Porque era una sociedad teocéntrica. Dios era el centro del universo. Dios era el centro de todo. Por eso. Vale, ¿cómo era la economía? Se estarán pensando, en la sociedad tiene que haber una economía. La economía era agraria y feudal. Su mayor fuente de ingreso era la agricultura. Sí, al final era la comida. Es que en esa época todavía faltaba mucho para las primeras fábricas. Sí, sí, sí. No, pero que al final era lo típico, minerales y comida. Sí, sí, sí. Y sobre todo comida. Sobre todo comida. Y muchos campesinos eran siervos, como ya tú dijiste antes. Y como hablamos ahora, los campesinos eran siervos y demás. Vale, a finales del siglo XIII hubo un crecimiento demográfico. Al haber más gente, los reinos se expandieron también. Y también se expandieron los campos para el cultivo. Así que como hubo más bocas que alimentar, también hubo más campos que trabajar. Vale. Y justo antes de la peste, había una sobrepoblación relativa, por lo que estábamos hablando, y hubo una mala cosecha. Hubo una hambruna en el año 1315 a 1317. Hubo una hambruna de 2 años. Y como ya dije antes, los primeros en comer eran los de los privilegiados. Claro, los de dinero. Claro, si tú no tenías buena comida para ti, tú te tienes que comer la comida que había. Si no, morías. Por si no, vas a morir de hambre. Sí, nos hacemos una idea que incluso llegarían a comer desechos de incluso animales. Exacto. Vete tú a saber. ¿Qué hace eso? Eso hace que la población sea más vulnerable a las enfermedades. Las defensas más bajas. Exacto. Si tú no comes, tienes una defensa más baja. Si comes y la calidad de la comida es mala, más de lo mismo. Es más, enfermas antes. ¿Cómo era la política? Como ya dije antes, la política lo llevaba el rey o los reyes, pero con un poder limitado ante la nobleza y el clero. El clero, recordemos que la religión mandaba sobre todo. ¿Vale? Había conflictos constantes. Las guerras eran muy, muy comunes en esa época. Y los estados estaban poco organizados para enfrentar cualquier crisis sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? En esta época había médicos, sí había médicos, pero no había tanto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor había en una ciudad, me lo invento, de 50.000 habitantes, había 1.000 médicos. Tú imagínate si de esos 50.000, 10.000 caen malos. Y 1.000 médicos, para 1.000 médicos. O sea, es una locura. Bueno, No hay... decimos la palabra médico, pero... Sí, a ver, gente que curaba o intentaba curar. Gente que intentaba buscar una explicación a las cosas del cuerpo. Y las ciudades estaban creciendo, como ya dije antes, y con ellos también crecía el comercio. Vale. Empezaron a ver los primeros centros de comercio y talleres artesanales en los pueblos, en las ciudades. Las calles eran estrechas y no tenía alcantarillado y la higiene era nefasto. Claro, estamos hablando de la época medieval. ¿Ustedes han Ahí- escuchado oír agua va? Sí. ¿Ustedes saben de por qué viene el agua va? Vale, pues para la gente que no lo sepa, el agua va era porque cuando la gente en sus casas hacía las necesidades de ir al baño, lo hacía en un cubo. ¿Qué hacía con ese cubo? Al no haber alcantarillado ni nada, pues gritaban en su casa, agua va, para la gente de la calle, esté atenta para arriba porque iba ya el cubo
por la ventana y eso se quedaba en la calle, eso que lo limpiaba. Eso se quedaba en la calle. Vale. Y empezaban a haber comercio internacional activo. Bueno, añadir una curiosidad graciosa. ¿Sabían qué ocurría con ese cubo también? Ese cubo no solo se usaba para las necesidades básicas. Con ese mismo cubo se cocinaba y con ese mismo cubo se llenaba de agua en los pozos y se limpiaba con el agua del pozo. Así que importante para lo que vendría más adelante. Agüita. Como ya dije, el comercio internacional estaba creciendo y era muy activo y habían dos rutas, la terrestre y la marítima. ¿Vale? La terrestre, la famosa ruta de la seda, que va de Asia a Europa y de Europa a Asia. Y el comercio marítimo, sobre todo en el Mediterráneo, estamos hablando, ¿vale? Este comercio, el comercio internacional, hizo, sin querer, que la peste se moviera más rápido entre pueblos, ¿vale? Que pasara más rápido entre continentes en este caso. Un claro ejemplo era la pandemia que tuvimos hace nada. ¿Por qué? Porque se originó en China y llegó a todos lados del mundo por culpa de los aviones, de los coches, de los trenes, de todas las conexiones que tenemos hoy en día. Y en esa época solo las conexiones eran dos, por tierra y por mar. Vale. La medicina se basaba, ahora voy a hablar un poco cómo se basaba la medicina en esa época, antes de la peste negra estoy hablando, recuerden eso. Se basaba en que básicamente si tú caías malo, voy a poner un ejemplo, tú caías malo de gripe en invierno, yo en enero, yo en verano, perdón, y tú en otoño. Es la misma enfermedad, ¿no? Hablamos de enfermedades comunes. Sí, es una enfermedad común como una gripe. Vale. A nosotros nos cae en una estación diferente a cada uno. Por eso, al ser la misma enfermedad, no nos tratan igual, no tenemos el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos porque ellos ajustaban tratamiento según la estación, la hora y la alineación planetaria del momento. Vale, así que si yo tenía una gripe en verano, mi tratamiento no iba a ser igual que el tuyo, que lo tienes en otoño, ni el tuyo, que es en invierno. Era totalmente diferente, las 4 estaciones. Vale, ellos se basaban mucho en eso. Vale, la influencia, tenía mucha influencia en la astrología, como ya podemos ver. Claro, que los médicos al final eran guiados también por los astrólogos de esa época, que eran las personas más listas, teóricamente. Exactamente. Antes de la peste no se conocían bacterias ni contagios. Perdón, astrónomas, no astrólogas, que astróloga es otra rama. En la medicina no se conocían bacterias ni contagios. Ellos se pensaban que si tú caías malo, no era porque yo te haya contagiado, sino porque tú tenías algo mal dentro de ti. Es decir, te sentó mal una comida o cualquier otra cosa, tienes mal dentro de ti, pero eso no quiere decir que tú me lo vayas a pegar. ¿Vale? No sentía, como acabo de decir, no sentía el contagio. Estoy hablando, recalco, antes de la peste. Cómo se pensaba. Por ende, estamos viendo que los médicos tenían muy poca eficacia real ante las enfermedades, porque no tenían ni idea. Eran muy básicos y los tratamientos literalmente no atacaban ninguna enfermedad. Sino tú tienes una enfermedad en tal punto de la estación del año, pues el tratamiento es este. Eso no como hoy en día, por ejemplo, que cada enfermedad tiene su tratamiento que va justamente a solucionar el problema que tiene. Exacto. Vale. Como ya dije, era un mundo teocéntrico, Dios era el centro del universo y la peste se podría interpretar como dos formas, como un castigo divino y también era una prueba del apocalipsis. Ya veremos por qué era una prueba del apocalipsis, porque hubo bastantes muertes, básicamente. Creo que sé más o menos por dónde vas, porque al final esta historia, este terrible suceso, podríamos decir que intervinieron los 4 jinetes del apocalipsis. Y luego ya detallaré por qué eso de los 4 jinetes. Y un castigo divino era porque, como todo el mundo se enfermaba, bueno, por decirte todo el mundo, casi todo el mundo se enfermaba, pues lo más probable es que ya Dios nos está castigando,
Bueno, en realidad ya lo has hablado y se podría decir. Saben que los 4 jinetes serían la guerra, el hambre, la peste y la muerte, que es de lo que va toda esta historia en realidad. Por eso Tienen ese, las 4. sí, literalmente. Mm. Porque todo empezó con la guerra, por la guerra empezó el hambre, por el hambre empezó las enfermedades, o sea, la peste, y por la peste la muerte. Exacto. Y por último, que se me olvidó también decirlo, es que en las ciudades europeas, sobre todo, convivían los animales en las calles, ¿vale? Convivía perros, convivía gallinas, gallos, las ratas. Y este punto No, hay que tenerlo muy en cuenta para Creo que- entender la peste, ¿vale? Cómo se propagó más rápido y demás, ¿vale? Yo creo que va un poco más allá, porque tengan en cuenta que los campesinos, cuando había épocas de invierno sobre todo, los animales dormían dentro de la casa con ellos. Y dormían en sus camas. Y las vacas. Y todos, los cerdos. Y claro, no podían permitirse tener animales en la intemperie, con el frío, y que se murieran. De hecho, muchas de esas actuaciones fueron las que originaron gran parte de estas enfermedades. No concretamente de la peste, pero sí de otras mucho más graves. Digo de esa época. Todo lo que acabo de decir es la sociedad europea. Ahora voy a hablar cómo era Asia en ese momento, ¿vale? Había grandes imperios como el Imperio Mongol. Y las redes comerciales estaban muy desarrolladas para la época. El mundo islámico, las ciudades eran más avanzadas y la medicina era más desarrollada que Europa, ¿vale? Y la conexión euroasiática, como dije antes, fue clave para la expansión de la peste. Dicho esto, ya tenemos claro cómo era la sociedad euroasiática, por así decirlo, antes de la peste. Ahora sí es verdad que nos vamos a meter de lleno en el tema del podcast, que es la peste negra, ¿vale? La famosa peste negra, que fue, si no el capítulo humano más negro, pues está cerca de serlo, ¿vale? Así que vamos ya con decir, De hecho, primero yo creo que sería correcto explicar qué es la peste en sí, porque hablaremos mucho durante este podcast de las consecuencias, las muertes, los remedios y demás historias, pero para ello yo creo que lo correcto sería explicar primero qué es la peste, o sea, qué en sí qué es, y ya luego de ahí pues contar su historia. Para eso tenemos a Bian, que nos va a explicar un poquito sobre qué es la peste negra o qué es la enfermedad en sí de la que vamos a hablar. Bueno, Nelson, antes de hablarte del origen en sí, vamos a hablar de las teorías que había en esa época. Había unas 5 teorías aproximadamente, sobre todo son las más importantes, en esa época para buscarle una explicación a la enfermedad. La primera de ellas, como mencionó Adri anteriormente, es el origen divino. Ellos pensaban que Dios había castigado a la población introduciendo la enfermedad dentro del pueblo para así castigar a las personas por todos los pecados que ellos habían hecho durante todo el tiempo. Y la verdad que era una creencia muy importante en su momento. Claro, al final era siempre achacar los problemas a Dios lo hizo o Dios no dio esto. Sí, tenían esa manera de justificarse y así buscarle pues una explicación rápidamente. Otra de ellas era, como siempre también en esta época, el tema de la brujería y de los demonios. Ellos pensaban que las brujas eran unas sospechosas de usar magia para hechizar a las personas y así introducirle las enfermedades en todo el pueblo directamente. Y como siempre, pues en esta época la verdad que es un tema que está bastante mencionado. Otra teoría bastante importante también y fue muy catastrófica en la época fue el envenenamiento de pozos. Se acusó falsamente a los judíos que había de haber envenenado los pozos con el agua y ahí estaba la enfermedad. Esto hizo que haya una busca y captura de todos los judíos y un exterminio total en los judíos de todo el pueblo, directamente. Lo dije antes y lo reitero. Dije que la curiosidad del cubo
iba a resonar más adelante, porque la contaminación de los pozos venía por el uso del cubo, vamos a llamarlo cubo sanitario, para limpiarlo en los pozos y coger el agua del pozo. De ahí también pasaba mucho el contagio de Es esta decir, enfermedad. judío que veía, judío que mataba. Sí, en esa época sí. Nos recuerda un poco a una situación que vendría muchos años después. Es que me acordé de eso y yo, mira, pues es curioso. Cómo existía el racismo Sí, ya en esa en época. esa época. Siempre buscaban a los débiles, o lo que ellos pensaban que eran débiles en ese momento. A los diferentes. Sí, para hallar la culpa de algo y así pues estar tranquilos porque ya tienen la solución del problema que había en ese momento. Luego pasamos a las conjunciones astrales. Es decir, los astrólogos, las personas más listas en ese momento, aseguraban que la alineación planetaria hacía que se corrompiera el aire y venía la enfermedad pues por el aire en sí. Y eso era el pensamiento que ellos tenían también. Y alineación planetaria. Exactamente. Y pues la última teoría es el de el aire maldito, que ellos pensaban que la peste simplemente viajaba por el aire y tenía una especie de vapores venenosos que iban envenenando a la gente y se seguían contagiando pues día a día prácticamente. ¿Y esa nube que contagiaba a la gente llegó a tener algún nombre o solo era una nube que contagiaba a gente? Sí, ellos la apodaban como miasma. En ese momento pues se le daba ese nombre. Ahora vamos a hablar de cuál fue el origen real de la peste negra. La peste negra es una bacteria llamada Yersinia pestis que se originó en Asia Central. Concretamente no se sabe en qué país asiático. Esta se transmitía por pulgas que vivían en las ratas. ¿Y cómo sabemos realmente que esta bacteria fue el origen de la peste negra? Pues en 1894 dos bacteriólogos fueron a uno de los cementerios abandonados de la época en Asia Central e hicieron pruebas de ADN en los dientes de los cadáveres y descubrieron que la muerte pues, fue por esta bacteria que fue posteriormente por la apodada como la causante de la peste negra. A continuación vamos a hablar de cómo esta enfermedad llegó a Europa. La enfermedad llegó a Europa por los barcos mercantes, es decir, la ruta de la seda, y cruzó de Asia Central, concretamente, a Italia. En estos barcos estaban plagados de ratas en su momento, de basura, de suciedad, enfermedades, y todo esto hizo que directamente llegaran a Italia, pues, de la nada. Por Mersina, quiero recordar, ¿no? Sí, Por ahí. exactamente. Vale, también una curiosidad, sí que recuerdo del tema de plagas en general o demás, era que en un barco, al final, si se contagiaba el capitán, todos los demás es que iban a contagiarse sí o sí. Sí. Todos estaban en el mismo barco. Concretamente, si se contagiaba cualquier persona, al contagiarse también por el aire, date cuenta que en ese momento eran varios días. Claro, la en higiene, barco la para higiene llegar. era fatal en un barco, La higiene era- al final dormían todos juntos. La higiene era muy mala y si una sola persona estaba contagiada, ya el barco, cuando llegara a Italia en este caso, la mayoría de la población estaba muerta y a lo mejor había alguien agonizando o algo, claro. Claro, en las bodegas todos tirados ahí. Exactamente, estaban todos ya o muertos o a punto de morir. Claro, al final alguien tendría que sacarlos de ahí, porque el barco no lo van a quemar ni Claro. lo van a dejar. Y aparte al hacer eso también bajaban las ratas y cualquier tipo de animal que tuviera enfermedad, también bajaba. Que recordar, matizar que en esta época existían los carretilleros, bueno, llamamos la gente que tiraba del carro de los muertos, porque en esta época, o sea, no solo hablamos de esta pandemia en sí, sino que normalmente en la era medieval había un señor, un hombre que se encargaba de tirar un carro donde recogían los muertos que estaban por las calles, o sea, en la casa y demás, y los llevaban a fosas comunes en realidad. Algunos llegaban a ir a cementerios, los que tenían sitio en el cementerio. Justamente se llamaban carros de la muerte en ese momento. Y como tú dijiste, el señor iba gritando, pues saquen a sus muertos. Y la gente los iba tirando ahí como si fueran bolsas de basura a día de hoy, el camión de la basura. Sí, sí, sí. Básicamente era como en fosas comunes, eso sí lo recuerdo yo de haberlo visto por algún... Que de hecho algún esta lugar. gente que a lo mejor se desmayaba, directamente lo metían en fosas comunes
Y hasta se escuchaban los gritos de cuando se despertaba pidiendo ayuda y todo en la fosa común. Y nadie, debido al miedo a la enfermedad, nadie ni siquiera se acercaba a ver quién era o si estaba bien o no. Lo dejaban Bueno, ahí a que... hablando de eso, también recuerdo es un pequeño mito, de ahí sale el mito de los zombies actuales, ¿vale? Cuando en esta época te daba una enfermedad y a lo mejor te desmayaba y ellos no tenían los métodos para saber si estaba vivo o muerto, los enterraban y a lo mejor a los 2 o 3 días aparecía caminando por ahí, por la calle. Imagínate haber enterrado a un vecino y a los 3 días encontrártelo ahí por la calle caminando. Pero vivo. Sí, pero vivo. Y entonces la gente se asustaba. Encima, imagínense que estaba enfermo, que tenía que caminar mal, que tosían, que a lo mejor tenía diferentes cosas en la piel que luego veremos más adelante, hablaremos más adelante, que entenderán por qué creían que eran zombies. Y claro, y era muerto viviente. De ahí lo de zombie. Claro, uniendo a lo que me estás diciendo de que los enterraban y gritaban en las fosas comunes, pues cuando los enterraban en el cementerio, pues pasaba esta cosa. Claro, y en esta época, como han explicado hace un momento, que había mala higiene, que todo estaba fatal por las calles, que convivían con animales y sobre todo, quiero matizar una cosa. Obviamente, esta enfermedad fue mucho peor por estas condiciones y por la sobrepoblación de las ratas. Claro, era muy fácil que criaran la rata, ustedes lo saben. Querían una rata y salieron un montón en 0, pues me recuerda a una historia, ¿vale? No es sobre como de esta pandemia, pero es curiosa porque hila mucho con nuestro tema en general, nuestro tema de lo paranormal. ¿Ustedes conocen a los hermanos Grimm? Sí. Vale, los hermanos Grimm escribieron una historia, bueno, contaron una historia, que es la del flautista de Hamelín. Pero la historia del flautista de Hamelín no es tal y como se cuenta en estos libros. También empezó en un pueblo con una plaga de ratas inmensa, con una hambruna, pero en este caso no era una pandemia, era este caso en concreto. Plaga de ratas, hambruna y enfermedad en sí. Pues el pueblo estaba fatal. ¿Y qué pasó? Que llegó al pueblo un hombre misterioso que propuso una idea para poder acabar con esta situación. Habló con el alcalde y con las personas. Bueno, en esa época, el alcalde no solo era quien mandaba, al final era también el pueblo, que se juntaba en un consenso para poder decidir las cosas. Y él le dio esta propuesta, que era: yo me encargo de las ratas, elimino todas las ratas del pueblo, pero a cambio ustedes me darán algo económico, ¿sabes? Algo, a lo mejor oro o comida o lo que Sí, fuese. quería una recompensa. Una recompensa. Pues, ¿qué pasó? Durante esa noche, ese hombre misterioso sacó una flauta y tocó una melodía tan, digamos, mágica o especial, que todas las ratas que estaban en el pueblo comenzaron a seguirlo. Y fueron saliendo de todas las esquinas hasta dirigirse donde él estaba, que se introducía en un bosque cercano a Melín, y desaparecía entrando en un río y llevándose a todas las ratas. Pues como bien saben, una vez desapareció la plaga de ratas, Amelín empezó a curarse, a tener más comida. Ya las ratas no se comían el pan ni te infectaban los cereales ni demás. Pues este hombre misterioso, al cabo de unos días, volvió a aparecer, ¿vale? Al cabo de un pequeño tiempo, volvió a aparecer, pidiendo su recompensa. Pero obviamente el alcalde y los ciudadanos, ya después de una hambruna, no iban a compartir lo que ellos tenían. Pues este flautista, este hombre misterioso, se fue bastante enfadado y no una maldición, sino una advertencia de que pagarían lo que habían hecho. Así que esa misma noche, una melodía extraña sonó, que solo pudieron escuchar los niños. Y los niños comenzaron a salir fuera de su casa, siguiendo en línea recta, en fila, por una calle, metiéndose en el bosque y desapareciendo en un río. Esto lo cuentan 3 niños que sobrevivieron a este acto. Un niño sordo que no pudo escuchar la música, una niña ciega que no veía por dónde caminaba y se tropezaba con las ramas y demás, y un niño
que tenía deficiencia en las piernas y no podía caminar bien, así que no podía caminar a larga distancia. Estos te relataban cómo vieron al resto de los niños yéndose con este flautista y desapareciendo para siempre. Podría ser un mito, podría ser una historia, sin más, pero Amelín existe, y existe una calle que se llama la calle del silencio. Una calle que está prohibida cualquier tipo de música. Y esto da pie a que en algún momento algo por el estilo ocurriera y que realmente todos estos niños desaparecieron, pero no se sabe si las causas fueron por el flautista de Amelín. Una historia bastante interesante que tiene que ver con las ratas y demás, que quería hilarla un poquito con este tema, porque al final lo nuestro es lo paranormal y nunca viene mal una pequeña historia para poder amenizar todo este tema. Pues las ratas es importante en esta historia, porque había una plaga enorme de ratas, que ellas tenían esa enfermedad, que venía desde Asia Central. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir sobre este tipo de transmisión? O sea, ¿qué hacía la rata? ¿O qué tenía que transmitía esta peste? La rata en sí tenía la bacteria debido a que está en la suciedad. Vale, pues las pulgas picaban a las ratas y se contagiaban de esta bacteria. Y luego, pues posteriormente a las personas o les saltaban las pulgas y las picaban o le mordía la misma rata y así se va transmitiendo poco a poco la enfermedad. Pero digamos que así no le llega a todo el mundo porque sería una manera muy lenta. Pues una vez que la bacteria empieza a reproducirse en el cuerpo y llega a los pulmones, se acaba transmitiendo mediante la tos y la saliva al hablar de una persona a otra. Y boca en boca la gente va hablando o tosiendo cerca de otra persona y se empieza a contagiar unos a otros. Y aquí llega un momento en el que prácticamente es imposible de parar los contagios en ese entonces. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, también puedo decirte que realmente estamos hablando de peste negra, pero en realidad no solo había un tipo de peste, porque la peste que más se conoce es la peste bubónica, ¿vale? Pero que en realidad no era la común en ese momento, porque podían haberte pasado una como otra, según la forma en la que te contagiaba. Por ejemplo, si te mordía una rata, ¿vale? Que la rata te atravesaba la piel y iba directamente esa bacteria a la sangre, pues directamente lo que ibas a tener probablemente era una peste septicémica, ¿vale? Y una peste septicémica, básicamente lo que te iba a ocurrir era que te aparecían unas manchas negras por todo el cuerpo. Manchas, nada más que manchas. Y, y que esa bacteria te seguiría la sangre hasta llegarte a los pulmones. Porque claro, si tú te salvabas de una septicémica, que no te vas a salvar porque era 100% de muerte, esa bacteria llegaría a los pulmones, llegaría a darte peste neumónica, que ya esta sí era muerte segura. De esta no había ninguna escapatoria posible. Una duda. Cuando dices que no había escapatoria, ¿era porque a día de hoy, si tuviera, no existe remedio? ¿O por la época que estamos hablando, por la A ver. medicina? A día de hoy, si la cogieras a tiempo, existen remedios para poder evitarla, o sea, para poder evitar que te murieras. Si tú tuvieses ahora peste neumónica, olvídate del tratamiento. Tampoco. Eso era una muerte segura. Te ibas a morir y era muy fácil contagiarla tosiendo o que te cayera saliva o cualquier cosa como esa. Que es lo que estaba diciendo bien. Pero claro, nosotros conocemos la peste bubónica. ¿Qué es la peste bubónica? La picadura de la pulga. La pulga te picaba la piel, ¿vale? Y a través del sistema linfático era como tú te contagiabas de esta enfermedad. ¿Y qué pasaba? Parecido a la septicémica, pero no era así. La peste bubónica te aparecían unas manchas negras, pero no llegaban a ser negras. Se formaban unos bultos, como unos sacos, como unas bolsas, como si fuese como cuando te quemas y te sale una bolsa de agua. ¿Vale? Pues eran enormes y eran recubiertas de sangre por dentro. Sangre seca que se coagulaba y por eso tenían ese tono negro. Y solían aparecerte debajo de las axilas, en el cuello, por las rodillas. No era que te apareciera así en el pecho de repente, no, sino que tenían zonas En concretas. las extremidades, básicamente. Sí, sí, donde te llegaban a salir los bubones, que era así como se llamaban. Por este ahí lo que se llame peste bubónica. ¿Qué te pasaba? Mira, si tú te contagiabas con la peste bubónica, si eras, como tú decías, persona que trabajaba en el campo, estabas muerto.
Las soluciones que tenías para poder salvarte de una peste bubónica eran muy pocas. El médico era la última opción. Porque los médicos de aquella época o te drogaban, o te hacían beber mercurio, o te hacían beber oro líquido, que eso ya para la gente que tuviese dinero, porque y de mercurio igual. Pero para la gente del campo, la gente que tenía poco dinero o que no tenía, lo que iban a hacer es hacerle drogarse con hierbas, medicinas y demás que no iban a servir para nada. Y la opción más viable que tenían, aunque parezca graciosa, era ir a rezar. Esa era la forma de curarse, ir a rezar. Porque era más eficaz rezar que fueses un médico. Imagínate los niveles de esa época. O sea, prácticamente todo el mundo estaba muerto. Que le daba la Sí, enfermedad. no, pero espérate. Si tú, imagínate, tienes una genética perfecta, ese año tienes unas defensas altísimas. Por casualidad de la vida, eres de los pocos que todavía no tenían comida tan contagiada, ¿sabes? Tan en mal estado, y que tuviesen un huerto propio. Y que te contagias con la peste bubónica, con lo de los bubones. Y que tengas todavía la fuerza para poder aguantar esta situación. Pues aún así no te salvaba. ¿Por qué? Porque si la bacteria era lo suficientemente fuerte y tu cuerpo no resistía, pasaba directamente a la sangre y ahí a los pulmones y te daba peste neumónica, que ya de ahí no te salvabas con ninguna de las cosas. Hay un tanto por ciento de posibilidades de sobrevivir, pero eso no lo tenía ninguno de la gente que vivía en la ciudad, ni en el campo, ni en el pueblo. Esa la tenía la gente que tenía dinero. Ese tanto por ciento lo tenía la nobleza, ¿vale? O los reyes de la época, porque tenían un 60 o 70% de posibilidades de morir, no de sobrevivir. Solo esa persona, ¿por qué? Porque tenían mejor alimentación, tenían mejor sanidad, o sea, mejor limpieza, tenían mejor descanso. Y sobre todo, mejor higiene. Claro, no tenían por qué ir a trabajar todos los días, ellos podían estar todo el día en la cama. El resto de la población, prácticamente la muerte era del 100%. Sí, era del 100%. No tenían salvación. Es más, no tenían salvación, pero aún así, más adelante hablaremos de que se buscaba una forma de salvación, pero no tenía ninguna forma de salvación. Es curioso también decir que Europa fue mucho más afectada porque la bacteria ya se había hecho fuerte en Asia en sí. Ya Asia era un país muy frío en ese entonces y tenía las calles más limpias que Europa. Y aún así la bacteria pudo mutar y pudo hacerse más fuerte. Y claro, cuando ya llegó a una Europa débil, después de la hambruna, llena de basura y la verdad que bastante pobre en ese momento, pues ya la bacteria estaba muy fuerte de aguantar clima frío, de aguantar calles limpias. Pues imagínate si le das unos climas con más calor en ese momento, todo lleno de basura y la gente con las defensas muy bajas. Eso hizo Claro. que la bacteria reventara todo lo que cogía Un prácticamente. factor, por lo que estamos viendo, un factor clave para poder combatir ante la peste es la higiene. Por Y ejemplo, no tú la lo había. acabas de decir, yo lo dije antes, en Asia está más desarrollada las ciudades, por lo cual más higiénico, menos casos, no es como Europa. Claro. Y aparte la alimentación, que estaban más débiles en Europa y entre más débil, pues más te ataca la enfermedad. Menos defensas tienes para combatirla. Bueno, ya sabemos las diferentes pestes que había, pero sabemos los síntomas. ¿Qué me dices, Javier? Los síntomas eran bastante jodidos en aquella época. Iban desde fiebre alta, tos constante, te dolía mucho el cuerpo en sí, los bubones que tú mencionaste anteriormente. Y también había bastantes manchas en la piel. Sobre todo también una de las más importantes era la dificultad para respirar en ese entonces. Que la verdad que eso les afectaba bastante y es una cosa que agobiaba un montón a las personas. Pues esos serían los síntomas más comunes que había en ese entonces. Claro, para poder identificar esta enfermedad. Sí, exactamente. La de la peste. Pero hablemos más ampliamente sobre después de los contagios, que por cierto, murieron durante esta pandemia, murieron muchísimas personas. Se habla de entre 75 y 200 millones de personas. Por eso es una de las... Para la población de aquel entonces era una locura. Si ya lo es hoy en día, imagínate en ese entonces que había muchas más personas, Es evidentemente. más,
hubieron pueblos que perdieron el 50 o el 60% de la población entera. Una auténtica locura. Hablar de que muchas de la forma de expansión de esta enfermedad, si no me equivoco, fue por el tema de huir de los sitios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, claro, la gente, o sea, la enfermedad no se manifestaba hasta el tercer día, en algunos casos, evidentemente. Y claro, la gente veía que sus familiares estaban enfermos y fíjate si era el temor en aquel entonces que abandonaban a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos, los dejaban ahí agonizando y se iban corriendo de un pueblo a otro. Ellos pensaban, como se veían bien, pensaban que no estaban infectados. Y claro, a los 3 5 días salía la infección directamente y hacía que se siguieran contagiando de un pueblo a otro. Y todo el rato iban haciendo eso. Iban huyendo y le iba llegando a todo el mundo la enfermedad. Claro, eso viene muy bien, lo que has dicho de que los síntomas venían a los 3 5 días, pero eso pasaba con la peste bubónica realmente, porque si era peste neumónica, solo tenía 2 días. En el primer día empezarías a toser, a sentirte mal, a marearte, a escupir sangre, porque ya el segundo día era la muerte directa. O sea, que en realidad esos síntomas eran para la peste más conocida, Sí, la bubónica. Estamos viendo como que es una enfermedad que actúa muy rápido. Sí, que tiene varias- que tiene varias facetas, tiene varias formas. Y depende del que te toque, pero algunos días, en algunos días sí, podías morir. Es decir, hoy no podías estar contagiado, te contagias hoy, te salen los síntomas pasado mañana y dentro de 3 4 días ya... Claro. Así creció realmente, o sea, se expandió tan rápido. Porque la gente al huir, pues como dice bien, se iban pasando la enfermedad de pueblo a pueblo. Y eso era. Y claro, al no saber qué era, como tú dijiste, que tenían mentalidad religiosa, que creían que era un castigo divino y demás, pues claro, al final nos va a pensar, no porque él venga y que no creían en lo de la enfermedad como bacteria, como algo que se transmite. Pero claro, nosotros hemos hablado de la enfermedad, hemos hablado de cómo se contagia, hemos hablado de qué es, pero no hemos hablado de quién se dedica a, que es un tema que quería llegar, a intentar remediar todo esto. A los tratamientos. ¿Qué tratamiento de la época? Bueno, a la persona en sí también. ¿Qué nos puedes decir sobre quién se encargaba de intentar buscar solución a esto? Porque claro, no creo que la nobleza y los reyes iban a poner solución que no sabían. La verdad que en ese momento se encargaban los médicos de la época, que eran bastante pocos y tenían muy poco conocimiento. Uno de los tratamientos empleados en ese momento era la sangría. Es decir, cortaban las venas de los pacientes que estaban infectados, incluso a veces usaban sanguijuelas, y ellos pensaban que al desangrarse, al ir perdiendo sangre, pues iban a acabar con la enfermedad. Así que eso hacía que la sangre de los enfermos caiga al suelo, o sea, suelten más bacterias aún y se siga propagando la enfermedad a todo momento. Y evidentemente la persona no se iba a curar. O sea, lo más normal es que muera desangrado en ese mismo momento. Eso te iba a decir. Que Sí, la sí, muerte que- estaba más segura aún. Sí, sí, que al final no había ningún Tú tipo de sabes, solución. lo iba a matar antes. Para la gente que no sepa, los médicos de esta época eran muy particulares. Sí, son muy conocidos hoy en día Sí, por sí, su... por su vestimenta en sí. Porque iban vestidos de pies a cabeza de negro. Y con unas máscaras muy extrañas, con forma de pico, como si fuese un pájaro. Sí, como Al menos esta distancia de la cara casi. parecía un cuervo. Sí. En las que dentro de la máscara estaba rellena de diferentes hierbas aromáticas, de incienso, de olores en sí, para poder evitar el olor de la putrefacción. Y que ellos creían que era un método de filtro para no contagiarse con ninguna de las... Claro, en ese de las momento enfermedades. pensaban que el mal olor también era un método de contagiarse. Por eso lo combatían con perfumes, con olores de flores. Eso pensaban como decir, lo combaten y no me entra la Claro, un enfermedad método también. de poder... Claro, ahora que me dices eso, recuerdo que en esta época hubieron diferentes métodos, como ese que me estás diciendo, que luego hubo gente que salía a la calle, que los médicos le decían tienes que salir a la calle cuando salga por el olor, por estos miasmas, creo que había dicho, Sí, ¿no? exacto. Para evitar el contagio, era con inciensos, con demás. Imagínense en un grupo de gente que iba por la calle, que ellos creían que la forma de no contagiarse
era con estos olores. Que también me suena a que había otro grupo, porque los médicos también más adelante creían que la solución para poder evitar todos estos contagios era el fuego. Y con el fuego hicieron un montón de movidas. Primero, que la gente tenía que salir a la calle con antorchas. Donde fuera, tenían que ir con antorchas. Porque el fuego, creían que el fuego iba a quemar ese aire corrupto, esos miasmas que estaban alrededor y que no te ibas a contagiar. Que no servía de nada. Al final tienen las pulgas, tienen las ratas y tiene la comida infectada. Claro, porque recuerden que las ratas también comen de la comida de los humanos. O sea que imagínense, comida que a lo mejor han pasado 15 ratas por encima, que han comido, que no sé qué. Está todo infectado al final, incluso el agua. En realidad lo difícil en esa época era no infectarte, porque tenías la infección en todos lados prácticamente. Curioso, un dato que acabas de decir. Lo difícil era no infectarte. El médico del Papa de la época creía fielmente que la solución era el fuego. A tal grado que hacía que el Papa, el sitio donde estuviese sentado durante el día, a su alrededor quedaran un anillo de fuego. Y que mantuviesen ese fuego encendido. Que si el Papa iba al baño, si tú trabajas para el Papa, ibas a acompañarlo con una antorcha en la mano. Que si el Papa iba a dormir, pues nada, fuego en su habitación, en su chimenea o antorchas por ahí, siempre estaba rodeado de fuego. Aquí la curiosidad, el Papa no se contagió de peste. Así que a lo mejor tenían algo de razón, entre comillas, sobre estas cosas. Y la verdad que si él iba entre el pueblo caminando y predicando lo que él pensaba, o sea, estaba en contacto con todas las personas, la verdad que es bastante difícil que él no se haya podido contagiar. Claro, es que es muy Que raro. no tiene ninguna Pero porque explicación. no dejaban acercarse a las personas y usaban fuego todo el tiempo. También con el fuego hicieron cosas radicales estos médicos, como creían que estallando los bubones, sobre todo de la peste bubónica, iban a encontrar solución. Y entonces, ¿qué hacían? Los estallaban y tengan en cuenta que eso era una bolsa de sangre. Entonces, más contagio aún. Y no solo eso, sino que para la gente eso era un dolor flipante, un dolor inexplicable. Que se llegaran a desmayar solo con la rotura de un solo bubón. Se desmayaban. Y aún así los médicos continuaban vaciando esos bubones y quemándolos para intentar curar esa enfermedad que en realidad no se curaba así. Es también de decir que el fuego mata a cualquier organismo que tal. Y es por eso que a lo mejor el cura ahora, el Papa, se salvó. Porque claro, como tú ya bien dijiste, las autoridades no dejaban que se acercara nadie a él. Y Claro. menos en ese momento. Claro, tampoco. De nada sirve tener yo una antorcha si te toso la cara. Y yo estoy contagiado, pues te voy a contagiar. Pero claro, sí es verdad que a lo mejor el método, lo más efectivo no era el fuego en sí, sino era el no acercarse. Y que la calidad de la comida del Papa, pues Supongo que sería mucho sería la mejor del mundo en esa época. Y, Aún así y me la sigue- higiene sería muy top. Aún para así la me época. sigue pareciendo difícil, porque aunque sea buena calidad de comida en la época, al fin y al cabo está cerca de, ¿sabes? Las cosechas cerca de las ratas, de todo, no sé, es bastante raro que no se haya llegado a contagiar. Yo ahora me gustaría hablar, ya que ya bueno, ustedes más bien, explicaron qué es la peste negra, qué tipo de peste negra, los médicos, quién la trataba, qué síntomas tenía. Pero yo quiero también hablar de lo que era el día a día en la peste negra, ¿no? Cómo eran también las ciudades en esa época, para que la gente también lo ponga en contexto, para que se ponga en el lugar, ¿vale? Hubo mortalidad masiva, como tú dijiste, en torno a 75, 200 millones de muertes causadas por la peste negra. Y hubo ciudades que el porcentaje de muerte era entre el 40 y el 60%. Es decir, ya por probabilidad y por estadística, hubo casas que se quedaron totalmente vacías porque toda la familia fallecía. Y si una ciudad se moría el 60%, pues había más muertos que vivos en la ciudad. Es decir, no había tantos vivos para enterrar a los muertos que había. Imagínense esa cruda realidad de esa época, verse eso
Ahora se puede explicar, se puede entender, mejor dicho, por qué la gente creía que era el apocalipsis, ¿no? Claro. Porque es que moría todo el mundo, ¿vale? Mm, De hecho, para poder dar avío, por decir así, a enterrar a todo el mundo, los metían en fosas comunes, directamente sin ningún tipo de ceremonia, sino tirarlos y enterrarlos todo el rato. sí, y hubo un colapso de la vida cotidiana. Los mercados cerraron, los talleres artesanales se abandonaron, hubo iglesias llenas de cadáveres, mm, que por eso tú hablaste de las fosas comunes, que también voy a hablar yo ahora, pero no hemos hablado de las catacumbas. Las catacumbas eran para las personas que podían pagarlas. Nobleza, reyes, clero, la gente privilegiada, como hablamos antes. Un campesino no iba a tener dinero como para pagarse una cosa de esas. Si apenas tenían para comer, imagínate. Exacto. Y las campanas no dejaban de oírse. Hoy en día también se hace, que es decir, cuando hay un fallecido, se tocan unas campanas como para comunicar que falleció una persona. Además, vale, pues ustedes imagínense en una ciudad que moría el 60% de la población. La campana llevaba todo el día sonando. Para muertes masivas. Me recuerda, ahora que lo estabas diciendo, me recuerda a que luego hubieron historias de pueblos totalmente ya abandonados, sin ningún tipo de personas, en las que aún sonaban las campanas de muertes masivas. Sonaron durante bastante tiempo y nadie las tocaba. Esa costumbre, como es lógica, se tuvo que abandonar. Vale, ya por el miedo ya de la gente de está fijo sonando la campana, hay muchas muertes, se tuvo que abandonar. Como tú acabas de decir, y como tú también dijiste antes, se cavaron fosas comunes. Pues las fosas comunes no solo se cavaban dentro del reino, sino también, o de la ciudad, sino también fuera. Era tanta muerte que, que no había espacio físico para enterrarlos a todos. Vale. Los cuerpos se tiraban a la fosa, no había ataúd, y como tú acabas de decir tampoco, no había ceremonia, y a veces, muy de vez en cuando, se cubrían con cal, para el tema del olor. Pero no era muy común, ¿vale? Eso aparte sí es verdad que no era muy común. Y por culpa de lo que acabo de decir, se rompió el ritual cristiano del buen morir. Ahora voy a explicar qué ritual es ese, lo explicaré ahora, más adelante. Vale, cadáveres. Los cadáveres se encontraban en todos lados. Dentro de las casas, como tú bien decías antes, pasaba el del carro de los muertos. Saquen a los muertos, pues todos los familiares tenían que sacar a sus muertos, echarlos encima del carro y demás. Pero lo que no hemos hablado todavía es que también se encontraban cadáveres en las calles y en las plazas. Vale, ustedes dirán, ¿y por qué se encontraban eso? Pero porque nadie tenía el valor de acercarse por el miedo al contagio. Claro. Porque recordemos que a un estado vivo sigue estando contagiado. No es una vez que te mueras ya estás limpio, no. Eso no va así. Y no en esta enfermedad, sino en todo. Y claro, por eso la gente tenía miedo a salir a las calles por eso mismo, porque iba a haber muerte. Aparte de verlo, olerlo. Cada en putrefacción, eso tiene que oler fatal. Y ahora, la huida y el abandono de las ciudades. Como tú bien dijiste antes, hubo gente que a lo mejor estaba contagiada, pero no tenía síntomas. Se iban de las ciudades y se iban a pueblos y demás, y claro, ya y después contagiaban a más. Pero ellos, ¿por qué lo hacían? Para no estar lo más pegado a las personas, sabiendo que las ciudades es donde más aglomeración de gente hay. Y en la época también era así, no era. Barrios enteros se quedaban desiertos, literal, barrios enteros desiertos, y las ciudades se quedaban silenciosas. Es decir, lo único que sonaba en la mayoría de las ciudades era el sonido del carro, de la muerte. Claro, Usted imagínese. De aquel hombre que recogía los cuerpos. Exacto. Usted imagínese no sé, me gustaría que se pusieran en la piel de una persona en esa época de decir, no tengo mucha comida. Estamos hablando de los campesinos, de la gente no privilegiada, que eran la mayoría. No tengo comida. La comida que tengo, lo más probable es que la calidad no sea la mejor.
no tengo higiene y estoy viendo morir a todo el mundo, sea vecinos, familiares, reyes, médicos, todo el mundo, y no veo a nadie que se salve. Ese tendría que ser un... La verdad que agüita Se veía bastante la mal. realidad de esa época. Y hubo un impacto, lógicamente, como todo, hubo un impacto psicológico en la sociedad, ¿vale? Como acabamos de decir, básicamente, en resumido, había una sensación del fin del mundo. Todo el mundo está muriendo. No hay una cura. Los que tienen cura también mueren, en este caso son los médicos. Los más cercanos a Dios, que es el más poderoso, lo más todo bien, lógicamente, que eran los curas, también morían. Algo estaba pasando. Por eso la gente tenía una sensación del fin del mundo. Tuvo una pérdida de fe en las autoridades y médicos, por lo que acabo de decir. Un Claro, médico... ya nadie creía en nada. Exacto. La fe a los curas. En teoría, en esa época, se creía que si eras cura es porque estabas más cerca de Dios. Y aún así no te salvaba. Aún estando más cerca de Dios no te salvaba. Y siendo médico no eras capaz de curarme ni curarte a ti. Es decir, encima de no curarme, te enfermabas tú. Te contagiabas. Es normal que tenga una pérdida de fe. Hoy en día también lo tendríamos nosotros si pasara. Claro. Una aparición del miedo colectivo a la muerte, lógicamente, porque se veía la muerte era un día a día. ¿Qué pasaba con las almas que morían sin ritual? Sin la típica misa, como hoy en día pasa en cualquier funeral. Vale, eso se conocía como el buen morir para los cristianos. Vale, ¿qué pasaba? Em, para tener un buen morir, para empezar, antes de fallecer, tenías que confesar tus pecados para tú ir limpio al más allá o a la otra vida. Vale. Y también tendría que tener oraciones y entierros cristianos. Es decir, la típica misa, el cura te reza, te ayuda a ascender y los seres queridos también. Pero ya esto cambia con la aparición de la peste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la muerte pasa de ser algo previsible, hambre, guerra, edad, ¿vale? A algo muy impredecible, a una enfermedad que te puede matar en 3 4 días. Por ende, aparte de que no sé los rituales que no se podían hacer, porque se enterraba Porque en si no fosa. eran 2 días. Exacto. Vale, entonces se pasó por miedo al contagio, se pasó a hacer entierros individuales a tirarse fosas comunes, ya no había entierro. Entonces, ¿qué pasaba con el alma? Esa es la pregunta. Eso es lo que, el miedo que tenían las personas en esa época era, ¿qué va a pasar conmigo una vez fallezca? ¿Voy al cielo? ¿Me quedo en tierra, vagando por aquí? ¿O me iré al infierno por culpa de mis pecados? También. Vale. Ellos creían que las almas, sin despedida, podrían vagar por el mundo directamente. La iglesia te decía creer eso. Y se asociaba con apariciones fantasmas, como la sociedad los conoce, enfermedades, mala suerte, también se asociaba a eso. ¿Vale? Y la falta de rezo, sin funeral nadie rezaba por los difuntos. Y el alma estaba olvidada. Lo único que te podía salvar era que tus familiares rezaran por ti, para que tú te pudieras salvar y no ir al purgatorio, por ejemplo. Lo que yo había dicho también al principio, que al final la solución era rezar. Y como ya dije antes, hubo una crisis de fe. ¿Por qué? Porque veían a los sacerdotes morir, básicamente. Y se cuestionó, y a partir de aquí se empezó a cuestionar la protección divina, la protección de Dios. Algunos perdieron la fe, algunas personas perdieron la fe, pero hubo otras que volvieron a ser incluso más extremos. Dense cuenta que una cosa que tenemos los humanos es aferrarnos a algo que para algunos existe, que es Dios. Siempre en los malos momentos. Cuando va a morir uno, por favor, Dios, empieza a rezar aunque no crea. Porque ha pasado. Y esto fue, mejor dicho, la cruda
realidad, el crudo día a día de la gente de la época, que como vemos aquí, vivía con el miedo constante, con el miedo al vecino, con el miedo a mi familia directamente, y que más adelante hablaré de que por culpa de la peste empezó el individualismo, en pensar en mí y no en pensar Claro. en como sociedad, sino voy a pensar en mí y en el día a día. Bueno, hablando de eso, del día a día, si no mal recuerdo, habían relatos de personas, ¿no? Sí, exactamente, los tengo aquí apuntados y los voy a leer exactamente para no perder ninguna palabra por ahí. Son relatos del año 1348 en Siena, en Italia. Eh, Dice, el padre abandonaba al hijo, la esposa al marido, un hermano a otro. Nadie se ocupaba de enterrar a sus muertos. Llevábamos nuestros muertos a una zanja lo mejor que podíamos, sin sacerdote ni ceremonia. Enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Nadie lloraba la muerte de nadie porque todos esperaban la suya. Al final lo que tú decías, perdían la fe, el individualismo, hacían lo posible sin rituales. La verdad que Bastante crudo eso. leer da escalofríos eso. O sea, que ni siquiera te sintieras mal porque se muera un familiar tuyo, porque sabes que posiblemente en un día o en 3 horas te ibas a morir tú. Es impresionante. Aquí tenemos otro relato. Muchos almorzaban con amigos y parientes, y por la noche cenaban con sus antepasados en el otro mundo. Claro, sea, queriendo decir es que hoy impresionante. comíamos juntos y a lo mejor en unas horas Sí, ya, no, ya estás estábamos almorzando con muertos. tu familia hablando del tema y a la noche estás muerto directamente. La verdad que no es una locura. Y el tercer y último relato, eh, todos estos son, como dije antes, escritos por un notario de la época. Dice, cuando los enfermos estaban en agonía, clamaban pidiendo agua o consuelo, y muy pocos acompañaban al moribundo por miedo a contagiarse. Es decir, incluso veías a tu pareja o tu padre o tu madre, lo que sea, muriéndose y simplemente llamándote para que pases con esa persona sus últimos momentos. Y aún así tanto era el miedo que lo dejabas ahí muriéndose y te ibas para no contagiarse. Aunque ya Claro. lo normal es que ya estuvieras contagiado. Es que al final era perder la sensibilidad. La psicología en esa época debía ser horrible, ¿no? Era como una supervivencia extrema en ese momento. Todo el mundo pensaba en sí mismo y en sobrevivir ellos y ya está. Sí, como vemos, como estamos viendo y hemos visto a lo largo del podcast, la peste negra no trajo muerte nada más, sino trajo miedo. ¿Y qué viene con el miedo? Un cambio psicológico. ¿Vale? Porque hubo un miedo constante e invisible. ¿Por qué? Porque la enfermedad no se veía. Tú no veías la enfermedad venir, lógicamente. Como por ejemplo en la guerra que ves tu enemigo en esa época. Y el enemigo, hablando de enemigo, podría ser cualquier cosa, según las creencias de estas personas. Podría ser tu familia, tu propia madre, tu propio padre, tu propio mujer, marido, lo que sea. Mascotas, animales, comida. Tu vecino, podría ser tu vecino. Podría ser, Incluso el aire que respirabas también. es lo que iba a decir. Era cualquier Incluso cosa. se creía que el propio aire podía contagiar. Podría ser tu enemigo, lo que te podría matar. Y se rompe la confianza social. Por culpa de esto, empieza el miedo al otro. El miedo a ti. Yo a ti ahora mismo, Sí, que estás a ahí. relacionarte, sí, Sí, con la gente. a relacionarse incluso con la familia. ¿Sabes? Aparte del miedo urbano, como ya hemos visto a lo largo del podcast, y no quiero repetir, calles llenas de cadáveres, mal olor y demás, el carro de la muerte. También miedo espiritual, como tampoco quiero repetir. Miedo a lo que me va a pasar después de la muerte. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde no? Todo eso por culpa de que no. Todo ese miedo generó a muchas de las historias que ellos creían ver sombras, creían ver, incluso le dieron una forma humanoide de sombra negra a lo que es la misma peste. Pero hubo cambios psicológicos bien marcados a partir de la peste. ¿Sabes? Ya la peste y a partir de ella. Que es miedo a la muerte dejó ser un hecho lejano, como ya dije antes.
ser un hecho de decir, mira, tengo 20 años, me quedan 15 como máximo, más o menos, 10, 15 años, tengo una comida decente, no voy a ir a la guerra, me quedan, como ya dije, 15 años para vivir si no me pasa nada malo. Pasó de eso a una persona de 20 años contagiarse hoy y mañana o pasado está muerta. Eso es lo que significa lo que quiero explicar yo. Se vivía con el peligro constante, como, con miedo, como ya he dicho a lo largo del podcast. Cualquier síntoma generaba pánico. Es decir, tú no tenías la peste negra, pero te picaba el brazo izquierdo por la cara y te salía una vejiga y ya se morían del miedo. Y el miedo, como ya estamos viendo, se volvió algo muy cotidiano del día a día de las personas. Hubo una desconfianza social, como ya estamos hablando. El otro se convirtió en una amenaza. Se evitaba sobre todo el contacto físico con quien sea. Empieza el individualismo, como ya estamos viendo poco a poco. Familia incluso se llegaba a separar. Eso sí, bastante fuerte. Y se llevaron a romper lazos comunitarios. Es decir, amigos que tenías, tú no lo ibas a ver por si acaso que te contagiaras. Ya quieras o no, esos lazos se van rompiendo poco a poco hasta que definitivamente se rompen. Y por último, y yo creo que aquí es que todavía ha llegado al día a día de hoy algunas creencias, alguna mentalidad, mejor dicho, y una mentalidad que perdura a día de hoy es el vivir el presente. La mentalidad de disfruta de hoy que mañana puedes morir. Hay gente que hoy en día vive así. Sí, sí. Y hubo un aumento de sexo, de comida, de alcohol, de placer. ¿Y por qué? Porque no voy a dejarlo, como ya dije antes, la mentalidad disfruta de hoy que mañana no puede estar. Yo no voy a dejar comida para mañana sabiendo que a lo mejor, o a lo mejor lo que dejaría la mitad, por si sobrevivo. Que suena así de chiste, pero Sí, que sí, sí, es claro. así. Y sobre todo un rechazo al futuro a largo plazo. Eso. Claro, no se esperaba sobrevivir mucho. Exacto. La muerte, como ya dije antes, pasó de ser algo que se podía prevenir a algo que era ya. Claro, es que ahora explicar también que gracias a eso fue como finalizó esta pandemia. No solo por eso, sino también por el cambio climático de la época. Fue derivando a más calor, mejor alimentación, mejor higiene, menor población susceptible. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que murió muchísimas personas. Habían pueblos, como dije antes, de entre 40 y 50% menos de población. Incluso O sea que llegaron al a final, 60. claro, y al final eran menos personas las que se iban a contagiar. Durante el tiempo y los años que pasaron, la pandemia fue desapareciendo así. Aunque hubo, por notas que tengo por aquí también, la peste reapareció periódicamente y hubo rebrotes durante diferentes épocas, como la Gran Peste de Londres, que fue en 1665, o en Marsella en 1720, que al final la peste desapareció durante un tiempo, pero volvió. Por lo mismo, temas higiénicos, temas de mala alimentación, la bacteria seguía por ahí. Actualmente no hay caso de peste negra, gracias a que no lo hay, porque te digo, algo horrible, algo que marcó la historia. Y por culpa de esto, de esta enfermedad, cambió todo el rumbo de la historia en Europa. Tengan en cuenta que fue un antes y un después. Una tragedia inmensa. Demostró la vulnerabilidad humana ante enfermedades. Ya no eran solo las enfermedades comunes. Ten en cuenta que esta enfermedad era, te contagiaba y te moría. Y fue un punto de inflexión hacia la edad moderna. A partir de aquí fueron evolucionando, ya sea en medicina, en higiene, en comida y demás. Pues hasta aquí ha llegado el podcast, chicos. Hemos contado todo lo posible sobre esta tragedia. Hemos detallado todas las cosas que ocurrieron, cómo se transmitía la enfermedad, cómo moría la gente, cómo se enterraba, cómo vivían, cómo sentían, cómo pensaban. Y con esto terminamos el segundo capítulo de Agartia Podcast. Un segundo capítulo que para mí ha sido muy entretenido, la verdad, y ha sido muy instructivo, muy, muy curioso también, y que nos ha enseñado
algo terrible que pasó en la historia. Sí, dejarle claro que hay muchas más historias de la peste negra, lo que es muy amplio, pasaron tanto tiempo que no puede quedar todo marcado y en un podcast en uno solo, ¿sabes? Decir esto, que si tienen algún tema que queréis ustedes que nosotros hagamos un podcast de ellos, darlo en la caja de los comentarios, que nosotros leemos todos los comentarios y solemos responder a ellos. Si te gusta el vídeo, dale me gusta, hypeen el vídeo para que le llegue a más gente, que le gusten los temas históricos que hayan pasado a lo largo de la historia. Y nada, espero que les haya gustado y que sobre todo hayáis aprendido como nosotros de este tema tan oscuro de la humanidad, que fue una auténtica locura, como ya habéis visto. Por supuesto. Así que, muchas gracias. Buenos días a quienes nos escuchan desde el trabajo. Buenas noches a los que se van a dormir. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Gartia Podcast.